Veamos los diarios de circulación nacional en portada. Iniciemos como siempre con el periódico El Caribe, que nos entrega las siguientes notas en su portada de hoy viernes. Nos dice El Caribe que acto revela la fuerza del chavismo. Es una fotografía de portada que trae en el día de hoy el periódico El Caribe, que da cuenta de las actividades. Duraron unas 10 horas en apoyo que se realizaron en las cercanías de Miraflores, de todos los chavistas. También fueron algunos presidentes, estaba Daniel Ortega allí, también Mujica estuvo por allá, además de cancilleres de diferentes países. También en otra nota de portada, la deuda pública subió a un 32.7% del Producto Interno Bruto. El 31 de diciembre del 2011 representaba un 29.3%. Se desborda la cantidad de alfabetizadores. La situación provoca que falte material didáctico. Yo no sé por qué. Hay reportes de irregularidades de voluntarios que están renunciando, y el ministerio lo está negando. Desmintió eso ayer. Eso es lo que te estoy diciendo. Entonces, ¿dónde está? ¿Dónde está la verdad? La DNCD, cada vez más ausente de operativos claves. Las dos últimas y más importantes operaciones de narcotráfico y lavado de activos han restado protagonismo a esa agencia antidrogas. Hay que preguntarse por qué. Eso es lo único que hay que hacer, preguntarse por qué. Cómo la agencia llamada a ser la líder en ese tipo de operativos no está involucrada. El gobierno niega autorizar a entrada de haitianos. Esto es en contraste a una portada del día de ayer del periódico El Listín Diario. La Cancillería analizará los casos de 1.080 haitianos para determinar si les otorga visas. Yo se lo dije ayer, no se lleve de ese... ¿Fue verdad que me lo dijo? Sí, se lo dije. Pero yo entiendo que... Se lo dije en el aire, no se lleve de ese titular. Yo entiendo que si usted, caramba... Nada, usted nada, le dije... Pone un titular en portada... No se lleve de eso, le dije, no se lleve de eso. Usted verifica. Bueno, empero ese mismo diario, en su versión digital en el día de ayer, daba cuenta que el padre Regino había enviado un listado. Sí, Regino siempre... De los 1080. Pero es que Regino siempre ha tenido ese listado, que es la gente que él autorizó a salir para después autorizar a entrar. A mí hay algo que no me huele bien. Se lo digo con toda sinceridad. Ahí una de las dos partes, o ambas, están queriendo salvar cara. Ahí se está moviendo algo, porque el padre Regino, yo no creo que él agarre y salga y diga una cosa sincera. ¿Cómo es? Así. Regino, a la ligera. Regino tenía que salir del tollo en el que estaba metido, y su salida fue anunciar ese acuerdo. Ese fue. No hay otra explicación. Acuerdo que él ratificó en Diario de 13 en el día de ayer, nuestro programa radial. Bueno, porque lo entrevistamos. Era él el que estaba en eso. Era él. Y era su forma de salir. Recuerda que el día antes el obispo nos había declarado a nosotros que se retiraba. El obispo de la diócesis Mao Montecristi. El obispo había dicho que ya no seguía en eso. Y era el sostén del padre Regino, era el obispo. Y el obispo se retira. Entonces, Regino quedaba sin nada. ¿Cuál era la actitud? Bueno, es anunciar un acuerdo y arrancar de ahí. ¿Cómo hizo? Se fue. Arrancó inmediatamente. Dijo, acordamos, y arrancó. Salió de ahí. Es la forma de él salir del atolladero en que estaba, porque es que creó un problema, ciertamente, a la propia jerarquía eclesiástica dominicana le creó un problema. Si ese es el caso, entonces la próxima vez, ¿cómo le creo al padre Regino? Regino va a tener que cuidarse mucho más con esas cosas, porque él hasta este momento, él estuvo siempre haciendo lo que él quisiera en la frontera norte dominico-haitiana, haciendo lo que él quisiera. Fue siempre así. Y eso de que él dijo de que Juan Isidro fue un día antes, eso es verdad, porque no había pantalones ahí en migración que le dijeran, no, espérese, padre, eso no es así. Le permitían todo, absolutamente todo lo que quisiera Regino. Ahí está.
Continuando con la portada, ayuntamiento, limpiará la Plaza Juan Bosch. Luego de un trabajo en portada que realizara el periódico El Caribe en el día de ayer, en la fotografía se veían las condiciones deplorables en que se encontraba la Plaza Juan Bosch. El ayuntamiento va a hacer lo propio. Aunque muy bien, pero debería hacerlo antes de que le hicieran un reportaje. El Tribunal Superior Electoral da luz verde para la citación de Mejía. El tribunal conoce hoy un recurso que busca anular a Fiquito como encargado de disciplina. Fiquito como encargado de disciplina, eso es una incongruencia increíble. Y oficiales reiteran su compromiso con la patria. Oficiales superiores de las Fuerzas Armadas y la Policía saludaron ayer al presidente Medina en el Palacio Nacional. Encontrará estas y otras notas en el periódico El Caribe, que también trae en su versión impresa el periódico El País de manera gratuita. Vamos a ver qué nos comparte hoy el matutino gratuito Diario Libre. El Diario Libre presenta hoy importantes notas en su portada, que a continuación vamos nosotros a presentar aquí en nuestra pantalla, a fin de que podamos ver qué nos trae ese periódico. Dice que el gobierno será inflexible en aplicación de política migratoria. Haitianos se retiran a Juana Méndez para regularizar documentos. Eso era, se lo decíamos ayer, no crea en cualquier otra cosa, que lo que va es eso. Tribunal Superior Electoral rechaza solicitud de Hipólito para anular juicio. Dijo que sí, que el fiscal puede proceder en contra de Hipólito y comparte. Persigue un ex oficial de la Marina de Guerra por droga de Ocoa. Hay dos apresados y hay un tercero perseguido. Orange podrá comercializar el servicio 4G. Hay otro que lo está anunciando ahí y no le hicieron nada. El chavismo asume sin Chávez, foto de portada de la manifestación registrada ayer de los chavistas en defensa de Hugo Chávez. La realidad es que es una irresponsabilidad de eso, de promover el chavismo sin Chávez, que él asuma sin estar presente una situación de salud muy decepcionante, que se esté... nosotros los dominicanos tenemos ejemplo, cuando Balaguer sin visión, muy anciano, insistió y se mantuvo al frente de la nación, los traumas que pasó este país. Bueno, es parte de lo que nos trae en el día de hoy el Diario Libre. Pasemos al periódico La Información, periódico de esta ciudad de Santiago, que nos entrega las siguientes notas en su portada del día de hoy. Y precisamente nos cuenta, nos relata la historia del Tribunal Superior Electoral y la decisión que tomó en el día de ayer de permitir que se enjuiciara a Hipólito Mejía y algunos miembros de alto calaje del PRD. Dice que el Tribunal Superior Electoral falla contra Grupo Mejía. Autorizan a Miguel Vargas a realizar juicio disciplinario y abogados de Mejía dicen decisión carece de fundamentos. Bueno. Obama jurará el cargo con Biblias usadas por Lincoln y Martin Luther King. Eso es cuando tome posesión de su segundo mandato. Presidente recibe saludos, promoción de cadetes, dispone reconstrucción mercado de San Francisco de Macorís. Monchi Fadul niega acuerdo en el conflicto fronterizo. Ya dábamos cuenta de esto, luego que el padre Regino dijera que había un acuerdo. Procedía de Sudamérica 1.860 kilos de droga incautada. ¿Y de dónde más va a venir? Si el único país que produce cocaína, en la única zona del mundo, es Sudamérica. En el mundo, ¿de dónde más va a venir? Chavistas se juramentan por Chávez. Eso es como que yo vaya a cobrar un cheque que no es mío. Pero bueno, encontrará estas y otras notas en el periódico La Información del día de hoy.
Vamos a compartir con ustedes el matutino Le Matin de Haití, la mañana de Haití. Aunque no ha actualizado gran parte de su portada, sin embargo comparte con nosotros algunas de sus notas. Dice que las pandillas se enfrentan en Bel-Air. La población de Bel-Air está desesperada. Después de la operación Bagdad en el año 2004, la gente pensaba acabar con estos tiempos terribles de la historia de la zona. Parecían estar confinados en la ilusión. Durante más de un año que viven en el infierno luchando contra las pandillas rivales. Apuntan a la 117, un grupo desde el MAS que está enfrentando incluso a las autoridades. Nuevos consejeros nombrados en Cabo Haitiano. El profesor Jean Renaud fue nombrado por el Ejecutivo como el nuevo funcionario interino de la ciudad de Cabo Haitiano, al norte del país. Otras notas de portada de Le Matin, el diario La Mañana, dice que el economista Fritz Jan está muy escéptico acerca de la situación socioeconómica de Haití durante el año 2013. Según Jan, el país podría enfrentarse a tormentas financieras si las medidas no se adoptan urgentemente para rectificar la situación. Michel Martelly se lava las manos. Dice que el presidente Michel Martelly ha rechazado categóricamente los informes de que la convocatoria al expresidente Jean-Bertrand Aristide para responder por cargos de corrupción sean motivados por él. Dice que el fiscal jefe de la capital es quien está detrás, no está orquestada por el Poder Ejecutivo, dice Michel Martelly, refiriéndose a la persecución contra Jean-Bertrand Aristide. Entre otras, son estas notas compartidas por Le Matin, la mañana de Haití. Finalmente veamos la portada del periódico Los Angeles Times. Viajemos hacia esa ciudad que queda en el estado de California para ver qué fue lo que sucedió precisamente en una escuela secundaria, donde en el día de ayer se reportó un estudiante armado que disparó contra dos personas, hiriendo a una de ellas, otra salió ilesa y una maestra también fue afectada de un golpe que luego se determinó que no había pasado a mayores y no necesitó ningún tipo de atención médica. La portada del Los Angeles Times nos dice en el día de hoy, primero, antes de esa historia que estoy hablando, nos habla sobre los Oscars y dice que la academia, que es quien otorga esos premios, dejó fuera a Bigelow y a Ben Affleck, que estaban supuestos a ser seguros favoritos como directores en sus categorías, los dejó fuera de las nominaciones. Donde quiera usted ve este tipo de cosas. Y al final, en portada, ahí vemos la fotografía en Los Angeles Times, precisamente de la balacera que significó un estudiante de la escuela Taft Union, la escuela secundaria en ese estado, hiriendo a un estudiante de 16 años, le disparó a otro, pero ese otro estudiante resultó ileso. Una maestra resultó herida por cuenta de un forcejeo. Se hirió la cabeza, pero no necesitó atención médica. Originalmente en el día de ayer nos habían hablado de dos personas heridas. Se refería precisamente a la maestra, no a otra persona que le habían disparado. Y según el sheriff, el departamento del condado de Kern, dijo que los disparos fueron realizados con una escopeta y no pasó a mayores porque tanto un estudiante como una maestra lograron que el agresor bajara el arma, lograron distraerlo y que desistiera de su actitud de dispararle a otros estudiantes. Hay informaciones que el estudiante que entró con la escopeta a la escuela secundaria de Taft Union había sido víctima de bullying. El bullying, que es cuando otros estudiantes, otras personas te vejan,
te violentan psicológicamente, incluso físicamente. Hay reportes que este estudiante de esa misma escuela había sido víctima de ello por alguno de sus compañeros, y aparentemente esto fue lo que provocó este arranque, una nueva balacera en una escuela de los Estados Unidos, que sigue poniendo sobre el tapete la utilización y el porte y tenencia de armas y las leyes que se rigen según la segunda enmienda de la Constitución norteamericana. Encontrará estas y otras notas en Los Angeles Times del día de hoy.